Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. Si eres ateo, ¿te molesta cuando la gente dice cosas como esa? Creyentes, ¿de verdad creen que esta es la razón por la cual los ateos son ateos? Hola a todos, yo soy Teo el Ateo de Nuestra Experiencia Atea, el programa que promueve el ateísmo positivo. Y yo soy Laura de Unapologetically Me. Y vamos a discutir las razones reales por las que la gente es atea. Yo ya no creo más. Y es todo porque empecé a hacer preguntas. Yo no creo en ninguna religión porque no le encuentro ningún sentido en creerles. Yo solía ser cristiana hasta que cumplí los 18. La forma en que el pastor y otras personas de la iglesia manejaban la defensa de la Biblia era bastante poco convencible. Vi que los argumentos que presentaban en los defensores de la Biblia eran en verdad muy malos. Yo no creo, porque no creo que haya ninguna buena evidencia para hacerlo. A mí siempre me gustó la ciencia y siendo criada en una familia muy religiosa, siempre fue muy difícil combinar ambas y al final la ciencia ganó. Durante este video vamos a discutir muchas generalizaciones, pero como siempre vamos a tener excepciones, tanto en el ateísmo como en todo lo demás. No hay algo así como una talla que le queda a todos. Vamos a comenzar diciéndole algunas de las verdaderas razones por las cuales los ateos no creen. Y de hecho, Laura, ¿no hiciste tú una investigación completa al respecto? Sí, de hecho hice una investigación para mi tesis en antropología cultural y el tema que escogí fue ¿por qué la gente es atea? Algo que quiero que tengan en mente en cuanto a esta investigación es que no era una investigación formal. El diseño del programa era enseñar antropología a los estudiantes y el cómo hacer investigaciones, así que no era una investigación formal. Y los números eran más pequeños y la investigación se hizo de forma más rápida, más de lo que un estudio formal sería. Aún así, hablé con 217 ateos reales y conseguí 217 respuestas reales. Y hay bastantes datos de los cuales podemos sacar información. Lo que noto es que hay 4 razones principales por las cuales los ateos no creen en un Dios, que no están convencidos por argumentos religiosos, que la creencia en un Dios no es apoyada por la evidencia, el uso de la razón o pensamiento crítico y que la idea de un Dios no es apoyada por la información histórica disponible. Por ello, si hablamos de los ateos enojados con Dios o que son ateos por razones emocionales, lo que encontré en mi investigación fue que exactamente lo contrario, que las razones predominantes por las cuales los ateos son ateos están más relacionadas con el pensamiento crítico y no están para nada relacionadas con la idea de ateo enojado. ¿Sabes qué? Esto me recuerda a unas entrevistas que estoy haciendo ahora. Le estoy preguntando a distintos ateos por qué ellos son ateos y las respuestas que me dan son muy similares a lo que tú muestras acá. Ya sea el que no están convencidos o de hecho muchos de ellos eran previamente creyentes acérrimos y luego se dieron cuenta de que había algo que estaba mal en su religión. De hecho, puedo decir que mi experiencia personal cae en esto mismo. Cuando empiezas a comparar las distintas religiones que hay, empiezas a notar las discrepancias y poco a poco algo dentro de ti empieza a romperse. Sí, es interesante que digas eso, porque mi experiencia fue exactamente lo mismo. Entre más preguntas tuve acerca de la religión, y más estudié los conceptos religiosos y también el mundo a mi alrededor, menos sentido tenía junto, no cuajaba para nada. Sin embargo, hay algo que decir sobre el asunto del ateo enojado, porque hay ocasiones en las que la gente está enojada y tenemos que averiguar exactamente por qué eso es así. Así que mi estudio en la parte final de la encuesta. Agregué una especie de preguntas de prueba, aparte de las razones científicas, emocionales que alguien pueda tener o no tener para ser un ateo. Agregué las opciones deseo de pecar y enojado con Dios, dioses y con todas estas preguntas que tenía y todos los niveles de opciones que había allí. Estas dos obtuvieron abrumadoramente no aplica o el menor puntaje que se les podía dar. O sea, sacó 1 o no aplica. Esto efectivamente muestra que de las 217 personas que respondieron el estudio, esas 2 razones no son razones en lo absoluto sobre por qué la gente decide irse por el ateísmo. Oh sí, y todo esto que muestras de las razones por las cuales la gente deja de creer y las razones para estar enojado nos da cosas interesantísimas.
Por ejemplo, un muchacho al cual entrevisté, él estaba muy enojado, pero no sabía con quién. Él sentía que le habían mentido, pero no sabía quién le había mentido, porque sus padres, ellos creían en esta cosa que le estaba enseñando, por lo tanto no estaban mintiendo. Le había mentido Dios, pero si Dios no existe, entonces ¿cómo algo que no existe le puede mentir? Se había mentido a sí mismo, pero ¿cómo se hizo para mentirse a sí mismo y creerse a sí mismo? Entonces todo esto llevaba a una confusión y a un estado bastante interesante que justificaba este enojo del cual estamos hablando. Es por estas razones que muchas veces los ateos que están recién saliendo del closet, entre comillas, son tan pasionales sobre lo que sienten y tratan de decirle a toda la gente cómo se sienten, y por eso pelean tanto en Facebook, por ejemplo. Y esto ha creado este estereotipo de la gente como este ateo enojado en la película de odio a Dios. Pero en la vida real, la verdad, no es que la gente sea así. Sí, en realidad eso es correcto. Una cosa que tienes que tener en mente cuando estamos hablando del video, la persona que está legítimamente enojada con Dios, esa persona aún es creyente. Una persona aún cree en Dios, solamente que no le gusta ese Dios. Y esa es otra conversación completamente diferente y es un problema separado de lo que es el ateísmo. Así que, ¿de dónde viene este estereotipo de ateo enojado? En mi encuesta yo tenía una serie de opciones de las cuales la gente podía elegir. Y también tenía espacio para escribir sus propias respuestas, razones, o quizás expandir las razones que ya dieron. Recibí muchas respuestas de esto, 73 de las 217 respuestas. Eso es mucha gente que tiene mucho que decir. La mayoría más que nada quería aclarar a qué se referían con los datos científicos o los datos históricos, para explicar con más detalle su punto de vista. Pero tuve algunos resultados interesantes que tienen parte de este estereotipo del ateo enojado y que explican por qué dicho estereotipo existe. Por ejemplo, algunas de las razones incluyen comentarios como que la religión es un negocio muy poco ético o que se sintieron forzados a la religión por sus padres, y también intentaron forzar a mis hijos también, o que hay mucha hipocresía interna que se está presente en todas las religiones organizadas. La que más me quedó fue una que decía que la religión vuelve a la gente buena mala. Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por eso siempre cito a Steven Wayburn: con o sin religión habrá gente buena haciendo cosas buenas y habrá gente mala haciendo cosas malas, pero para que la gente buena haga cosas malas hace falta la religión. Y a propósito de religión, no sé si lo has notado, pero hay una especie de contraofensiva de la iglesia en la cual tratan de hacer ver a los ateos como si estos fuesen malas personas. Y por supuesto, el ser representados así va a hacer que el ateo que ya está enojado esté mucho más enojado. Y por lo tanto siempre vamos a tener las de perder, porque socialmente la iglesia está creando esta campaña en la cual quieren hacernos ver a los ateos como si fuésemos personas malas y como si estuviésemos a la par con la maldad de la religión en general. Ya sabes, ateos malignos que quieren abortar bebés para después comérselos, por ejemplo. Tienes razón. Y hay algo que señalar, es que estar enojado no es algo que pasa en la comunidad atea solamente. Tienes mucha gente iracunda en comunidades religiosas también. Como por ejemplo, cuando hay situaciones de gente comportándose así, la gente dice que esos son extremistas cristianos y que la iglesia no representa mi punto de vista. Sin embargo, si ven un ateo comportándose así, entonces él sí representa a la comunidad atea entera para ellos. Y en ambos casos, la razón por la cual a la persona está enojada tiende a ser ignorada o mal representada. Por ejemplo, mi fase de atea enojada en realidad gira en torno a las decisiones que tomé siendo religiosa, y especialmente en el modo en que crié a mis hijos. Así que todo lo que me arrepiento de haber entrenado a mis hijos de cierto modo específico, sin las herramientas del pensamiento crítico y del escepticismo, también los entrené a que aceptaran cosas sin que hubiera una buena razón. Les impuse un montón de miedo y una visión muy rígida del mundo. Eso me hizo molestarme mucho conmigo misma. Y también me enfada el que esa visión sea tan comúnmente aceptada por la sociedad. Así que mi fase de atea enojada fue más bien yo misma recuperándome del trauma que causé a mí misma y a mi familia y de cómo superar eso. Oh, muy similar a mi caso. Yo cuando era un niño amaba las religiones, por lo tanto estudié todo lo que pude de ellas y de hecho fui y estudié con muchas de ellas. Y como adulto me di cuenta que estaba como niño tratando de forzar a mi familia a seguir ciertas creencias. Incluso estaba en contra de la Navidad, ¿puedes creer eso? Sí, yo también. Fue terrible. Y como adulto también me di cuenta de que me robaron algo que yo amaba o que debía amar, lo cual fue la ciencia. Yo cuando estaba en el colegio amaba la ciencia, amaba la biología y esta debía haber sido mi materia favorita. Y fue una mezcla de que mi profesor de biología era un cretino y adicionalmente que la religión me lavó el cerebro para explicarme por qué toda la ciencia y todo lo que esto nos explica está mal si llega a contradecir la Biblia.
Así que por un largo tiempo yo creía que la evolución era imposible, que era un cuento, que no podía ser factible por lo que me habían enseñado. Y luego cuando dejé la religión entré en este limbo muy extraño en el cual yo me había dado cuenta de que un Dios era imposible por todas las contradicciones, pero creía que la evolución era falsa por todo lo que me habían dicho, por lo tanto no tenía una respuesta para el cómo la vida había llegado hasta acá. Y tuve que vivir mucho tiempo sin el entender cómo habíamos llegado a ser lo que somos en realidad. Afortunadamente después quise seguir aprendiendo sobre los dinosaurios y ahí me vi forzado a entender cómo funcionaban las cosas y cómo los dinosaurios se extinguieron y cómo llegamos nosotros. Y esto me hizo llevar a amar nuevamente la ciencia y de hecho ahora la evolución es uno de mis temas favoritos. Tengo algunos capítulos sobre ellos y por eso siempre estoy diciendo lo importante que es la educación y lo importante que es la ciencia en general. Y de hecho, mi razón por la cual estaba tan feliz de hacer este programa es porque esto es tu campo, ¿cierto, Laura? Esto es lo que tú estás estudiando, la ciencia. Acabo de graduarme, así que, bueno, ya no estoy formalmente estudiando, pero sí, estaba estudiando. Y la verdad es que es muy fascinante lo que sí sabemos de este mundo. Es algo que no nos han enseñado, es algo que en las religiones todo es muy controlado. Y se te da mucha información en contra de la evolución y muchos otros conceptos científicos que contradicen a la Biblia. Es como puedes aceptar esta forma de ciencia porque se aplica a la vida diaria. Crea mi celular, crea mi bienestar, ayuda a que la comida sea más saludable y mejor. Pero ¿voy a ignorar esta parte de la ciencia porque contradice mis creencias religiosas? Sí, interesante esa dicotomía. Después de todo, la ciencia es, como dices, muy importante en la vida diaria. De hecho, yo diría que para los ateos es incluso más importante porque para muchos de ellos es la razón por la cual ellos terminan abandonando su religión. Esa hubiese sido mi razón para dejar la religión, ya que, como dije, de verdad me encanta porque hay tantas ramas distintas de la ciencia que cada una de ellas puede demostrar en forma distinta por qué las religiones están todas cerradas. Por ejemplo, solo para mencionar un par de ellas. La antropología va a estudiar el comportamiento humano, nuestro cerebro, cómo llegamos a tener distintos temores y cómo tratamos de darle explicaciones. Nos va a dar la explicación básica de cómo se llegaron a crear las religiones en general. Luego, si miras al concepto más odiado por los cristianos, tenemos la evolución. La evolución nos demuestra cómo todos tenemos un ancestro común, cómo los mamíferos en algún tiempo fuimos peces, por eso tenemos hipo. Entonces, una vez que te explican todo este proceso, es más que claro que la evolución va a demostrar que jamás hubo una creación. Y por eso es tanto el odio de la religión hacia la biología y un concepto tan básico como es la evolución misma. También podemos hablar de la geología. Esta nos explica lo antiguo que es el planeta, lo que son las placas tectónicas, por qué los continentes tienen esa forma, cómo el mundo se está moviendo, lo lento que se está moviendo, etc. Una vez más, no hubo una creación en 6 días. Esto demuestra lo contrario. La ciencia nos explica cómo nuestro mundo tiene más de 4.500 millones de años, 4.5 billion years en inglés si les interesa. La psicología y la neurobiología van a estudiar nuestros cerebros, saben cómo funciona el cerebro, dónde está cada parte de toda la información que guardamos, lo que son las neuronas, dónde está nuestra personalidad, cómo esta puede cambiar. No hay espacio para un alma una vez que sabemos cómo funciona el cerebro, cuáles son sus funciones y de qué forma nos convierte en quienes somos. Y finalmente puedo perfectamente mencionar a la astronomía, cómo esta nos muestra la distancia entre los planetas, cómo es imposible que la Tierra haya existido antes del Sol, lo lejos que están todas las estrellas y por lo tanto la cantidad de tiempo que la luz demora en llegar a nosotros. Y esto nuevamente nos va a demostrar que esta supuesta creación de 6 días es totalmente imposible. Entonces la ciencia demuestra que la religión está totalmente errada. Por eso es tan frecuente que los creyentes odien a la religión y es tan común que los ateos se den cuenta a través de toda la ciencia porque la religión está totalmente equivocada. Por esto la ciencia y la educación son factores tan importantes para los ateos. Sí, es algo que tenemos muy importante que debemos mantener en mente y corrígeme si estoy mal, pero no todos los ateos son ateos debido a la ciencia. Más bien, creo que la ciencia ofrece una mejor explicación que impulsa a la gente más al ateísmo y que le da a la gente una visión distinta del mundo. Así que por eso creo que se está incrementando el ateísmo. Pero es importante para nosotros recordar que hay ateos afuera que no creen por razones puramente emocionales. Incluso podrían no creer por razones que no van a tener ningún sentido para nosotros. Así que no hay dos ateos iguales. Tienes toda la razón. Es muy importante, pero no es lo único ni lo más importante. De hecho, hay muchas personas que dejan de creer sin necesidad de utilizar la ciencia.
Esto va a sonar muy egocéntrico, pero soy un ejemplo perfecto. Yo no entendía mucho de ciencia, bueno, todavía no entiendo mucho de ciencia, así que no fue la ciencia lo que me sacó de ahí, sino que fue el yo darme cuenta de las contradicciones entre las religiones y las interpretaciones de las personas de los libros sagrados. Y de hecho, estoy seguro que hay mucha otra gente así. He llegado a ver incluso ateos antivacunas, así que obviamente un conocimiento profundo en ciencia no es necesario para dejar de creer. Exacto, no es como si fuera una vacuna que es una prueba de todo, pero sí parece ser una herramienta predominante. Bueno, Laura, y con esto quiero pasar a tu campo de expertise. Si los ateos ven la ciencia como una herramienta interesante, ¿qué es lo que esta herramienta dice sobre los ateos específicamente? Sí, esto es exactamente lo que estuve estudiando. Sí, hay varias fuentes para discutir el por qué hay ateos y voy a aprovechar de leer algunas notas de mi paper. Hay diferentes formas científicas de mirar lo que es el ateísmo. Podríamos, por ejemplo, mirar cómo funciona el cerebro. Podrías buscar en la psicología, en la sociología o en la antropología, e incluso podrías revisar la filosofía, en cómo la filosofía estudia por qué las personas son o no son religiosas. Entonces, una de las formas en las que se puede ver el ateísmo es sociológicamente, es decir, analizar el proceso en el cual la persona va a ser una persona religiosa, a convertirse en ateo o cómo es que un ateo pasa por dicho proceso. Una de las cosas que J.S. Smith menciona en su artículo es que los ateos típicamente tienden a tener un cambio cultural cuando se vuelven ateos, especialmente aquellos que solían ser religiosos. Entonces, una forma en la que la ciencia ve el ateísmo es cómo impacta al individuo en su cultura. En el artículo de Smith, el argumento en que ellos deben dejar una cantidad de prácticas culturales, como por ejemplo cómo ven las celebraciones y vacaciones religiosas, los días libres, los rezos y cualquier otra creencia normativa que haya sido parte de su crianza o al menos parte de la experiencia cultural. Otra forma en la que la ciencia ve el ateísmo es analizando el proceso de conversión en un artículo de Stephen Ledru, en el cual se refiere a descubrir el ateísmo. Habla con algunos de los ateos más populares y cómo fueron sus historias de desconversión y encontró que la gente tiende a ir por un proceso de desconvertirse. Así que sigue una progresión que comienza con el cuestionamiento inicial de la creencia y luego el rechazo consciente de dicha creencia, luego de adoptar el término ateísmo. Y también se explica cómo va cada una de esas fases, termina en cada uno de estos ateos. También hay data respecto a por qué biológicamente alguien podría ser un ateo. Hay muchos artículos en verdad y no me enfoqué en la biología debido a que mi enfoque era en la antropología. Así que todos mis resultados están enfocados en el aspecto social. Pero había un artículo que leí que explica que algunos ateos fallaron en convertirse en creyentes y que él describe algunas de estas diferencias en cognición cerebral. Eso va a estar en los links de la descripción junto a los demás artículos. A mí me pareció interesante es que en el artículo cuando tomaron un acercamiento biológico es que indican que la gente falla, entre comillas, en convertirse en creyente. Es interesante cómo utilizan la palabra fallar, lo cual nos muestra cómo ni siquiera estos científicos son imparciales al respecto y muestran como una deficiencia en no tener estas creencias, especialmente considerando que tantas personas en tantas culturas son religiosas y que es menos popular ser ateo. Pero el término fallar muestra una parcialidad en que el investigador cree que la persona debería ser creyente como si fuera una posición de foul o la mejor posición a tomar. Yo creo que es interesante incluso a investigaciones que están tratando de basarse en tratando de investigar qué es el ateísmo, aún así tenemos componentes religiosos favoreciendo el punto de vista religioso. Lo que encontré más interesante es que incluso en explicaciones en investigaciones científicas sobre el ateísmo, aún tiene una fuerte parcialidad religiosa. Es terrible ser una minoría, la verdad. Y tú eres como una minoría entre, sí, sé que esa área es muy católica. Y lo que encontré más fascinante fue el análisis filosófico de cómo es que la gente llega a tener creencias, debido a que la ciencia no investiga mucho en por qué somos ateos, sino que hace una persona acepte una creencia o la rechace. Y a lo que esto lleva es que a la gente tiende a rechazar una creencia cuando no hay suficiente razón epistemológica o evidencia para ello, que a menos que llegue al límite establecido para lo que es razonable, más epistémicas por las cuales una persona se pueda convertir en atea, puede ser o que sea debido a sus procesos cognitivos. Pero otra razón epistemológica de por qué las personas podrían ser ateos es que no hay suficiente razón evidenciada para apoyar la ciencia y por lo tanto la creencia
no tiene suficiente peso para sostenerse a sí misma. Interesantes razones, pero creo que hay un gran problema, el que la gente no sabe lo que un ateo es, por ejemplo, y por lo tanto hay mucha confusión, o si no quieren verte como alguien malo, no sé si te ha tocado el típico, oh, eres un ateo, comen niños, o cosas así. No tan malo como eso, pero sí hay muchas malas interpretaciones de lo que es un ateo. Y las personas asumen demasiado. Eso ocurre muchas veces cuando quieren intentar demostrar que ellos están en lo correcto en lugar de entender lo que dice otra persona o de realmente conocer a alguien más. Un consejo para todos los que estén viendo esto: cada vez que vayan a hablar con alguien, antes de asumir algo, pregunten. Me ha pasado muchas veces que hay personas que han buscado la definición de lo que yo soy en un diccionario, la cual se contradice totalmente a mi realidad. Y eso es terrible porque no sé si ustedes en inglés tienen este problema, creo que sí con algunas palabras, pero por ejemplo acá hubo un tiempo en el cual el diccionario definía a un homosexual como un pederasta, mujer era sinónimo de sexo débil, gitano era sinónimo de ladrón, bastante ofensivo en verdad. Y de hecho si buscan la definición de ateo dice que saben que niega a Dios. Nosotros no negamos a Dios. Hay una diferencia muy sutil ahí, ¿no? Entre yo no creo en Dios y estoy negando que Dios exista. Eso puede parecer muy sutil, pero la verdad sí tiene un impacto en cómo la gente nos ve. Y no solo la percepción. Cuando tú dices que niegas algo, estás colocando todo el peso de demostrar la existencia o no existencia de ese algo en ti. Nosotros solamente decimos, hey, tú me estás diciendo que este Dios existe y yo no te creo porque la evidencia no lo respalda. Sí, creo que como en cualquier grupo demográfico hay una gran variedad y no puedes decir que los ateos son una sola cosa. Así que si quieres saber lo que una persona piensa, lo mejor es hablar con ella en lugar de asumir qué es lo que son o lo que creen. Sí, no creo jamás haber encontrado un tema en el cual todos los ateos están de acuerdo, excepto por el no crean un Dios. Eso es todo. El resto, las opiniones son extremadamente diversas. Así que no existe un estereotipo de ateo ahí afuera, del mismo modo que no existe un estereotipo del cristiano enojado o del cristiano loco. Siempre va a haber diferencias. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, Laura, esta conversación contigo ha sido genial. Sí, fue divertido. Espero que a todos les haya gustado esta colaboración, seguiré trayendo más personas al programa futuro y por supuesto seguiré haciendo más episodios como este acá en Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a educar a las personas en el mismo. Absolutamente. Y una vez más, mi canal es Unapologetically Me y está todo en inglés, pero planeo trabajar más a futuro contigo y hacer colaboraciones en ambos idiomas. Y yo prometo grabar alguno de tus episodios, el contenido que haces es genial y me encanta la forma en que lo expones. Ah, gracias. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias a todos los que vieron y especialmente gracias a Laura por estar aquí. Que estén bien todos, hasta la próxima. Sí, gracias a todos. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.